¿cómo están? Hoy mensajito, vamos a hacer una charla de diván, lo más rápida que pueda, es honrando a los abuelos. Es conectando con esa parte de nosotros que tenemos como linaje, que me parece tan importante y que muchas veces no le damos crédito, ¿verdad? Entonces, hoy quiero compartir desde mí, para que cada uno pueda verse en ese momento cuando, yo ya no tengo a ninguno de los 4 abuelos, tuve el placer y el honor de conocerlos, mis 2 abuelos hombres, los tuve poquito tiempo, pero cada uno me dejó algo, y a lo que voy con esto es, cuánto de esto que nos queda en el linaje, cuánto de esto que nos traen a nosotros, nos deja el estado de vernos en diferentes aspectos, ¿no? Es cuántas veces tenemos la vivencia y la experiencia de ellos y lo tomamos como programa de nuestra vida y hacemos ese camino queriendo o no queriendo, muchas veces yendo por el no quiero y termina siendo el sí, porque siempre un día voy a ir más largo por esto, pero hay una visión muy grande en eso, sino que tomamos ese camino más allá de queriendo o no queriendo, como les decía, pero a inconsciencia lo elegimos. ¿Cuántas veces admiramos a alguien, ¿sí?, por un lado positivo, decir qué genio, qué maravilla, cómo creó, cómo llegó, cómo logró, y a su vez también admiramos a alguien porque atraviesa situaciones y sigue adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos empatizamos con uno con otro? ¿Y qué de nosotros nos lleva en esto de ver a los abuelos, ¿no? De ver al que va atrás, o sea, al que vino antes que nosotros, al que nos generó un camino, al que nos mostró una herencia de vida, ¿sí? Cuando digo herencia de vida no hablo económica, sino una herencia de vida, realmente, porque la experiencia de los abuelos, lo que ellos vivieron, es lo que nos dejaron. Y eso queda en nosotros. Los conozcas o no, pero está en tu ADN, está en tu vivencia, y más si todavía lo viste, ¿sí? Entonces, aquí voy con esto. Quiero dar gracias a todo el que estuvo, a todo el que fue en un momento parte de nuestra vida. Quiero agradecer principalmente a lo que siento yo y hoy honrar a mis abuelos. Honrar el abuelo que se fue primero fue el abuelo paterno. Y de ese abuelo lo que tengo como recuerdo es que era muy alegre, pero era muy serio, ¿no? Eso es lo que yo me acuerdo, era chiquita, pero me acuerdo de eso, una cara seria, pero que tenía su amor escondido en una forma diferente de darte la demostración, en la humildad y en la simpleza con la que él vivía. Eso me quedó muy guardado. Después, el otro abuelo era muy cascarrabia, pero era muy jodón, muy jodón. Y también me quedó eso de mi abuelo, que yo creo que lo llevo en mí porque soy jodona, porque te hago chistes bobos a veces. Por ejemplo, mi abuelo, algo que me quedó re grabado, él para que yo le diera un beso, yo era su nietita, así que él jorobaba mucho, porque yo tenía en su momento cachetes, y me agarraba, ahora no puedo, pero me agarraba, me giraba siempre el cachete, qué enojo me daba cuando el abuelo me decía eso, porque me dejaba el cachete así rojo, pero a su vez, cada vez que me hacía saludarlo, me peleaba y me decía que me pusiera un diario abajo para llegar porque no llegaba a su altura para darle un beso, ¿no? Entonces y era súper enojón, pero esos fueron los 2 abuelos paternos que los tuve poquito tiempo, a uno más que a otro, pero fue lo que me dejaron y en la base cada uno, ¿no? Y también si lo llevo a la otra parte, a mi vida y a la prosperidad o en lo económico, un abuelo no tenía nada de nada, trabajó y vivió para eso y fue lo que hizo, más que eso. El otro abuelo generó sus propiedades viniendo de otra tierra y poniendo acá lo que había que poner para salir adelante, ¿no? Entonces era ver un abuelo en la simpleza, en la humildad, en que simplemente pasó por la vida viviendo la vida y sin más que vivir la vida y haciendo su proceso desde ese lugar, o sea que estuvo súper favorable para el que lo vio, el que lo vivió y el que pudo vivir con él todas esas alegrías de la simpleza, ¿no? Pero después hay un después. Y el otro abuelo que hizo todo eso y tuvo una visión desde ese lugar de pararse a tener que tener, ¿no? Para ser. Entonces era
viendo un siendo y viendo un haciendo. Era muy loco, ¿no? Pero lo veo de grande, de chico veía otra forma, ¿no? Bueno, y después a mis abuelas, que he vivido tanto el linaje de las abuelas, y esto lo comparto para que cada una pueda mirarse, pueda verse. Mis abuelas eran, bueno, cada una lo suyo maravillosas. Siempre tengo, y cuando hablo me cuesta hablar, hice un camino muy parecido, en parte cada una de las dos abuelas, y tengo cosas que hoy no me gustan, hoy no me vibran como en algo lindo, y les voy a contar por qué. Mi abuela, la mamá de papá, que obvio como les conté, venía de esa simpleza, nunca pensaron en tener un techo, una casa, ¿no? Cuando la abuela fallece, cuando la abuela empieza a estar, mi abuelo fallece, la empiezo a ver a la abuela, y la abuela iba de casa en casa con sus bolsitas, llevando su ropa, sus pertenencias, y yo la veía a la abuela y sufría por ella, porque yo decía, uy, pobre abuela, yo tengo una casa, yo tenía la casa de mis padres, ¿no? Entonces yo tengo mi casa, qué feo, yo no quiero que me pase eso, yo no quiero llegar a un momento en el cual tenga que ir de casa en casa porque no tengo un techo. Y qué loco, porque mi abuela, por ejemplo, ella cobraba la jubilación, ella nada, siempre era muy simple, y me acuerdo que la abuela se preocupaba por esas veces que cobraba su jubilación, nos traía un pañuelito, regalo, una bombachita, o sea, tenía sus momentos que vos decís, qué maravilla esos detalles, ¿no? Era como re compinche porque yo hacía lo que quería con ella, jugaba, o sea, fue mi primer clienta de peluquería, o sea, cuando estaba aprendiendo ella se dejaba que le hiciera cualquier cosa en la cabeza, le pintaba las uñas de colores que decías, no, o sea, mi abuela me dejó hacer un montón de cosas y me dejaba hacer, ¿sí? Ella no tenía tema en que yo fuera y me dejaba hacer y me enseñó a hacer desde ese lugar, pero yo ese sufrimiento de ella, hoy me lo veo y me observo y también heredé eso, que ver lo que yo no quería, que era no llegar a ese momento en el cual no tener casa, y yo corrí tanto en la vida porque quería tener un techo, porque tenía miedo a quedarme sin techo, y llegó un momento que sí, o sea, no lo perdí, me quitaron muchas posibilidades de las que yo había logrado y que yo creía que ese era el camino, ¿no? Correr, matarme trabajando, no tener vacaciones, no parar, no descansar, porque no quería parecerme a mi abuela. Hoy estoy viviendo lo que vivía mi abuela, con la bendición de que yo tengo trabajo, yo me manejo, yo me sostengo, ¿no? Pero quedé sin techo, o sea, sin techo propio, ¿no? O sea, gracias a Dios, a la Virgen, a todos los que me acompañan siempre cuando trabajo, tengo este techo y a mí misma, obvio, primero que nada. Tengo lo que tengo y vivo como vivo y elijo lo que elijo, pero vi esa claridad, ¿no? Del linaje y de lo que nos dejan los abuelos y cómo nos paramos en eso. Después de esto, también un gran proceso, ver a mi otra abuela. Fallece mi abuela con la edad que yo tengo queda viuda, y la abuela trabajaba muchísimo con mi abuelo, al punto que mi abuela en un momento, cuando el abuelo fallece, no tenía ni idea qué hacer con la vida, cayó en depresión, estados muy jorobados, al punto que dijeron, bueno, si no hacemos esto, no podemos cambiar. Y bueno, y la abuela se sobrepuso, se paró, y ahí aprendí, yo me paré montones de veces, gracias a saber que se puede parar, porque lo vi, porque lo viví de cerca, estaba justo en su casa en ese momento y la veía. Entonces, cuando la abuela se para y vuelve a salir, mi abuela no había hecho liceo, no había podido estudiar, se vino en escuela, se había venido de Italia en procesos de guerra y no había forma. Y ella siempre igual siguió adelante, jamás podías pensar que la abuela no hubiese estudiado o no, ¿no? Y la abuela, cuando tenía mi edad, para retomar la vida, ella tenía su casa propia, tenía varias propiedades, o sea, ella estaba en ese aspecto bien, pero la abuela igual se paró y la abuela salió a trabajar. De ahí creo que es que no me gustaba la comida. Yo quería tanto a mi abuela llegaba, yo la veía con esa edad, y llegaba con una fritura, era súper fuerte la fritura que traía, y era porque venía a trabajar,
y porque ella eligió buscarse la vida y salir adelante, ¿no? Perdón. Entonces, le cuento esto de las dos abuelas porque hoy veo cuántas cosas no las quiero en mi vida y voy a cambiar el no quiero, sino que cuántas cosas elijo desde otro lugar. Y lo lindo e importante sería que cada uno de ustedes pueda mirar hacia atrás, fijarse dónde están y ver qué cosas estamos repitiendo desde el inconsciente que nos quedó guardado, ¿sí? Entonces, honremos, pero acá lo que quiero compartir es simplemente honremos lo que fueron cada uno de ellos, agradezcamos todo lo que nos dejaron y volvamos a pararnos a reaprender la forma de ver lo que hemos visto con unos ojos de dolor o de sufrimiento, porque cuando lo estamos viendo en el dolor y en el sufrimiento, no, más que dolor en el sufrimiento, no podemos modificarlo y el inconsciente lo guarda y te lo va a repetir y te lo va a traer de vuelta hasta que hagas esa conciencia de saber que eso que ellos vivieron no es lo que vos tenés que vivir. O sea, tenemos la capacidad de elegir lo que queremos vivir y de dónde lo queremos vivir. Entonces, tratemos de ir por ese lado, honrando a los abuelos, agradeciendo lo que somos hoy, a dónde llegamos y todo el aprendizaje, porque todo esto que sucede para que aprendamos, para que podamos crecer y que podamos evolucionar. Yo no hubiese podido crecer y evolucionar si no me daba cuenta de todo ese proceso que hacía el otro y que yo no lo estaba pudiendo hacer desde ese lugar, sino que lo estaba haciendo tratando de no hacerlo y lo repetía de la misma forma o peor, quién sabe. Entonces es como por ahí, ¿no? Es que sepamos desde qué lugar tenemos que honrarlos, es siempre desde el lugar del amor y no desde el me pongo en la lealtad de hacer lo mismo para que ellos no sean los únicos que atravesaron eso. Entonces, vivamos desde la gratitud nuevamente, como les digo, del aprendizaje, de lo que hemos logrado y hasta dónde llegamos, porque es muy por ahí, es abrirnos a honrar el linaje y recordar todo lo lindo que ellos te dieron, recordar los aprendizajes desde el lugar de la simpleza, el detalle, la palabra, el abrazo, la joda, la alegría, lo que sea. Honralo y vivilo, pero desde ese lugar, desde lo más lindo, lo lindo que te dejaron, lo lindo que te transmitieron y lo lindo que quedó en tus raíces. Así que bueno, honrando a los abuelos, hoy compartí un poquito para que cada uno pueda compartir desde su lugar eso que le marcó y que pueda hacer conciencia de wow, me fui por este lado, por esto, y me fui por aquel lado, y liberarlo y dejarlo ir en un día así tan especial como este día del linaje, el día de los abuelos, honrando.